Agradecer por la invitación. Este es un tema muy importante que está causando actualmente, no se desconoce mucho sobre este tema, pero que posiblemente esté causando muchas afecciones, sobre todo en población infantil. Es un punto muy importante porque debido a que ya últimamente los casos están aumentando a nivel nacional, y es importante ver qué posibles causas podríamos tener detrás de esto. Doctora, ¿podría compartir mi pantalla, doctora? Comenzando con la charla, vamos a ver un punto importante que es el medio ambiente y el desarrollo de leucemias agudas en el Perú. Es un tema un poco no discutido, pero que tiene mucha relevancia, sobre todo por casos que nosotros tenemos algunos factores que podrían estar contribuyendo a este aumento de casos a nivel nacional. Vamos a tocar ciertos puntos, entre ellos una breve introducción. Vamos a ver cómo se maneja el medio ambiente con relación al riesgo de leucemia y vamos a ver qué está pasando en nuestro país, ¿no? Una pequeña realidad. Y qué compromisos vamos a tener a un futuro. Estos problemas de leucemia son problemas neoplásicos que se generan en la médula ósea. Una vez que afectan la médula ósea, conllevan a una insuficiencia medular, los pacientes a presentar anemias, pues presentan infecciones, ¿no? Comienzan a sangrar, porque comienzan a faltar las plaquetas, ¿no? Porque se vuelve insuficiente. Entonces, posteriormente, cuando estas células neoplásicas salen de la sangre, salen de la médula o se van a la sangre, comienzan a afectar diversos órganos. Y con ello causa una afectación multisistémica que posteriormente, si es que no se trata a tiempo y diagnostica a tiempo, puede comprometer la vida del paciente. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque la leucemia más frecuente es la leucemia linfoide aguda, pero de esta leucemia la más frecuente es la linfoblástica aguda, que generalmente afecta a niños y que es el segundo cáncer más frecuente en niños. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque esto está, a nivel nacional están aumentando los casos, se están diagnosticando y hay ciertas regiones de Perú que están refiriendo casos con mayor frecuencia, ¿no? Y que han aumentado su frecuencia de referencias hacia Lima. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque nos podría llevar a pensar, ¿qué está pasando, no? Estamos diagnosticando estos problemas con mucha anticipación, estamos conociendo mal la enfermedad, o tal vez hay algo que esté aumentando este riesgo, ¿no? Y se esté manifestando después de un tiempo. Entonces, acá es lo que entra a detallar los posibles factores ambientales. ¿Por qué? Porque las leucemias si bien son enfermedades muy catastróficas para las familias, es importante que hay un sinfín de causas que se han estudiado para poder determinar que sean el origen de esta enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha se sabe que debe ser la confluencia de muchos factores que puedan estar contribuyendo al desarrollo de esta enfermedad. Algo importante, dentro de estos factores están los factores ambientales. Hay factores ambientales que, si uno lee los libros de medicina, ya algunos han sido identificados con mucha anticipación, ¿no? Por ejemplo, radiaciones y todo lo demás. Hay algunos que posiblemente necesiten más estudios, pero que ya con el pasar del tiempo están demostrando que pueden aumentar el riesgo de este tipo de enfermedades. Y por eso es importante preguntarnos qué está pasando actualmente y sobre todo qué está pasando con nuestro Perú, con nuestro país y sobre todo con nuestros niños. Entonces, si bien tenemos todos estos factores que posiblemente estén ambientales que estén asociados a este problema, entre ellos el que más se conoce son las radiaciones ionizantes, seguido de pesticidas, hidrocarburos y alcohol, hay un punto importante, contaminaciones ambientales, entre ellos metales pesados, pesticidas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este punto, ¿no? Entonces, los más conocidos son las radiaciones ionizantes. Si bien también se conoce sobre pesticidas, es importante saber sobre este tema, debido a que los pesticidas se usan mucho en lo que vendría a ser en los cultivos. Bueno, con respecto a los cultivos, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que se utiliza para que estos cultivos puedan desarrollar con mayor facilidad y no generar pérdidas para los agricultores. Pero esto causa una exposición de que son tóxicos. Y ahora son tóxicos, uno, para los agricultores y también tóxicos para quien los consume. Entonces, eso es importante. Entonces, ahí vamos a ver ciertos puntos que se han dado a conocer conforme han pasado los años, pero que posiblemente en el Perú está causando ciertos problemas. Adicionalmente tenemos, por ejemplo, los hidrocarburos, entre ellos el benceno,
Y esto es importante porque tenemos, ¿dónde se encuentran en mayor cantidad o dónde podemos encontrar en mayor frecuencia los bencianos? Por ejemplo, en los solventes, ¿no? Por ejemplo, cuando pintan las casas, usan disolventes para las pinturas, ¿no? O para cualquier otro tipo de actividad, entonces ahí encontramos este tipo de componentes. Entonces, este tipo de componentes también se ha asociado y tienen, durante diversos años, se ha determinado que mediante estudios que han demostrado diferentes medidas de asociación, se ha visto que se puede asociar grande o tener una fuerza de asociación fuerte hasta muy fuerte en relación al desarrollo de estos problemas hematológicos. Ahora, es importante saber que estos tipos de disolventes pueden estar en diferentes formas, pero también están dentro del componente de las gasolinas. Entonces, es por eso que las poluciones o la exposición a todos estos tipos de contaminantes también pueden contribuir en parte, ¿no?, al desarrollo, ya que, como sabemos, el desarrollo de los leucemias es algo multifactorial. Entonces, podríamos contribuir aún más al desarrollo con la exposición a estos tipos de contaminantes, ¿no? Y son factores ambientales importantes porque al final uno podría aumentarse el riesgo con simplemente el hecho de salir, de estar expuesto, ¿no?, a estos tipos de contaminantes. Pero vamos a ver algunos datos interesantes. Esto es con respecto a los riesgos de leucemia en relación a los pesticidas, ¿no? Si bien por muchos años se han hecho estudios, bueno, estos son estudios ya un poco antiguos, pero sin embargo podemos rescatar algo importante. Podemos rescatar lo que son las medidas de asociación. Como vemos, son medidas de asociación de fuerte hasta muy fuerte. Entonces, vemos que puede aumentar hasta 3 puntos. En el primer estudio han encontrado que puede aumentar 3.8 veces más el riesgo. Pero sin embargo hay un estudio que ha aumentado hasta 11.4 veces el riesgo. Entonces, eso nos hace parar las orejas para que podamos entender qué tan importante es tener en cuenta estos factores ambientales o factores contaminantes ambientales que nos pueden contribuir a aumentar el riesgo de estas enfermedades. Pero nosotros en el Perú tenemos algo importante. Entonces, algo que a veces no se toca con mucha profundidad, pero este es un tema que cada vez está avanzando más. Bueno, esta es la selva, conforme ha estado aumentando los casos de minería informal. La minería informal, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es contaminar con metales pesados, sobre todo los ríos. Y los ríos contaminan a los peces. ¿Y quiénes consumen los peces? Son unos son los nativos, ¿no?, que están dentro del campo de la selva, ¿no?, dentro de toda esta región, y también en las ciudades. Entonces contaminan el agua, contaminan las ciudades. Eso es importante porque si nosotros ahondamos un poco más en relación a este tema, ¿qué es lo que vemos? Se han encontrado, si bien podemos encontrarlos en reportes, a veces algunos periodísticos, encontramos que también, por ejemplo, hay unas cuencas que han encontrado metales pesados en altas cantidades, sobre todo plomo. Pero también, como vemos, este es un estudio que se realizó donde encuentran que también la cantidad de mercurio también es alta, ¿no?, en los ríos. Actualmente, lo interesante sería tener un estudio en cuanto a los factores ambientales, como estos metales pesados, pero ¿qué hacer? Hacer un estudio correlacional. ¿Cómo un estudio correlacional? Ver los niveles de contaminación o de estos metales en el agua y ver el número de casos, ¿no? El número de casos de nuevos casos de leucemia, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía no se conoce, pero sería muy bueno tenerlo a la mano. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Están habiendo muchas referencias, o están aumentando las referencias de casos de pacientes pediátricos con estos problemas a los centros de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos diagnosticando tempranamente, tal vez no estamos viendo este problema con mucha atención y ya posiblemente este problema está teniendo los efectos a largo plazo que se esperaba tener. ¿Y qué estamos haciendo, no? Entonces, otro detalle, ¿no? Estamos combatiendo este problema, es un punto también a pensar. Ahora, adicionalmente tenemos lo que vendría a ser las zonas mineras, que también, por ejemplo, en Espinar
¿no? Que se han encontrado también grandes cantidades de metales pesados. Y como vemos en las microcuencas, en las zonas mineras se encuentra una gran cantidad de metales pesados. Y hay metales pesados que se han asociado al desarrollo de leucemia, ¿no? Por ejemplo, el níquel. El níquel se ha asociado los niveles, han asociado los niveles urinarios de níquel al riesgo de leucemia. Entonces, si bien todavía faltan mucho más estudios, aumentar la fuerza y la consistencia de la evidencia que se tiene hasta el momento, sin embargo, es un punto importante. ¿Por qué? Porque sí, estos problemas de metales pesados a la larga pueden traer problemas, ¿no? No solo a nivel cognitivo, sino puede tal vez traer problemas a nivel neoplástico. Entonces, puede ser un punto que nosotros estemos dejando de lado y no evaluando, ¿no? En casos de niños con leucemia, adultos con leucemia, ¿no? Ahora, se hizo una revisión sistemática para poder evaluar este problema. Al evaluar este problema se encontró que sí, posiblemente la exposición a metales pesados aumenta en el riesgo de malignidades hematológicas. Entonces, este es un punto que debemos estudiar más a profundidad, hacer los estudios que se necesitan. En ese caso, hacer estudios correlacionales para poder ver cómo se comporta esa prevalencia y posteriormente ya hacer estudios causales. Entonces, este es un tema que debemos seguir avanzando, estudiándolo. Pero también tenemos que estudiar otros temas como la oposición a los pesticidas, ¿no? En este caso, lo vemos como fue un estudio ocupacional. Sin embargo, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que estos pesticidas o plaguicidas en los últimos años están aumentando en uso, sobre todo los plaguicidas que no han pasado el control de calidad necesario para poder ser utilizados en cultivos, ¿no? Para alimentos para seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vemos, en este trabajo se vio y se sacaron muestras, ¿no? Acerca de los metales que podrían estar, uno fue en animales donde encontraron metales pesados y otro fue en plaguicidas en alimentos vegetales. ¿Qué fue lo que se encontró? Se encontró que ya desde 2013 a 2015 aumentó esta contaminación de los alimentos de origen vegetal. Entonces, cada vez, con el pasar de los años, han ido aumentando esta contaminación. Actualmente, bueno, con las crisis que han habido y sobre todo con los avances y los nuevas formas económicas que están habiendo, entonces actualmente no sabemos cómo está este problema actualmente. Y eso es importante porque al final los alimentos que salen de la agricultura llegan a nuestra comida, entonces, y a nuestra casa, entonces eso lo consumimos. Entonces eso también es un punto importante que debemos ver y evaluar, ¿no? Pero sobre todo ver el problema en sí. El problema en sí es ver el punto donde se está originando este problema. En este caso sería a nivel de los agricultores. Entonces, es importante que se pueda evaluar este sistema de cómo se están procesando o haciendo estos cultivos y sobre todo también registrar, ¿no? O sea, los agricultores que a veces no están dentro de este sistema. Entonces, eso es también importante, ¿no? Importante poder evaluar estos puntos. ¿Por qué? Porque al final todavía no tenemos un resultado, pero posiblemente también nos esté afectando. Entonces, ese también es un punto importante que debemos estudiar a un futuro. Entonces, son factores que posiblemente estén dentro de una serie de factores que estén contribuyendo a un aumento de casos y que son importantes de evaluar, ¿no? Entonces, como vemos también en el estudio en Irán, en los trabajadores que estuvieron expuestos también se encontraron. Ahora, sobre todo hay dudas si es que los padres o las madres que han estado expuestas a estos pesticidas puedan contribuir ya de manera antes del nacimiento al riesgo de leucemia en estos niños. Bueno, están todavía en duda, están en estudio. En realidad no están en estudio para poder comprobar las hipótesis. Sin embargo, es importante llevar a cabo en nuestro país estos estudios que nos puedan ayudar. Entonces, ¿qué estamos haciendo por nuestro futuro? Entonces, lo que debemos hacer actualmente es poder
plantear nuevas ideas para poder abordar con diversas estrategias y sobre todo basar en pruebas, ¿no? Estas políticas que se podrían tomar más adelante. Sería bueno y adecuado hacer estudios correlacionales, estudios ecológicos, sobre todo midiendo los niveles de contaminación del agua para estudios o para casos que se den a nivel de la selva, y también para estudios que se den a nivel de zonas mineras en la sierra. Entonces, más o menos eso me daría un poco de luces para ver qué correlación habría entre esta exposición, ¿no?, ambiental con respecto a la incidencia y a los nuevos casos, ¿no?, de leucemias agudas en nuestro país. Por otro lado, también es importante ver y controlar de una mejor manera, ¿no?, los casos o las contaminaciones que se den a nivel de los alimentos, ¿no? Ese es otro punto crucial. Ahora, otros factores que se han visto posiblemente son, como decían, en un estudio un poco antiguo, era la exposición a descargas eléctricas, ¿no?, que tal vez aumentaban el riesgo. Sin embargo, eso necesita tener más evaluaciones, ¿no?, más evaluaciones y con ello tener mayor cuerpo de evidencia para poder decir o afirmar que tal vez posiblemente pueda encontrarse un riesgo con respecto a estas variables, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo por nuestros niños? Actualmente, como les comentaba a todos, han habido más casos, ¿no?, sobre todo la zona que más casos transfiere. Ya, ¿se me puede ver? Ahora sí. Pero su pantalla no está compartiendo, ¿no? No, creo que se me ha... Sí, ¿cómo se llama? Se me ha... Sí, pero ya estaba terminando, era la última diapositiva. Sí, era la última diapositiva. Sí, en conclusión, hay un factor más que posiblemente está también asociado, es los casos de dengue. El dengue, hay un estudio que salió hace poco, no hace mucho tiempo, pero eso no es solo un estudio, un cohorte, que se ha hecho en otras partes, y han encontrado un aumento del riesgo de leucemia en relación a la infección con dengue. Entonces, eso es algo que todavía tenemos que comprobar, ¿no? Todavía no hay otro estudio que pueda afirmar, confirmar o tal vez refutar estos resultados. Sin embargo, sería importante poder aplicar estos resultados en el norte del Perú y también en la selva del Perú. Es algo importante mencionar que la mayor parte de casos que se refieren de leucemias en el Perú, a Lima, se dan del norte del Perú. Y cuando hacía mi especialidad también estaban aumentando los casos de la selva peruana. Entonces, esos son puntos que tenemos que evaluar, observar y estudiar. Sobre todo estudiar, ¿no?, para poder fundamentar qué vamos a hacer más adelante, qué política se va a abordar, qué medidas vamos a tomar para prevenir estos casos, ¿no? Y tal vez en un futuro poder bajar, ¿no?, o tratar de reducir estos números de estos problemas que se están originando, ¿no?, en nuestro país. Entonces, los factores ambientales son muy importantes y no hay que dejarlos de lado. Pueden contribuir en gran medida el desarrollo de estas enfermedades, sobre todo lo que son leucemias agudas. Es importante cuidarnos, ¿no?, tomar en cuenta siempre estas exposiciones, ¿no?, y tratar de usar en lo mínimo tal vez los pesticidas, ¿no?, los que usamos en casa, ¿no?, tal vez usar un poco, tratar de que cuando se pinten las casas, ¿no?, tratar de evitar exponernos, ¿no?, mucho tiempo a estos olores, ¿no? Tratar de reducir también las exposiciones a gasolinas, a todos estos temas, y tratar de lavar bien nuestros alimentos, ¿no? Lavarlos bien antes de poder cocinarlos y ver también cuáles son las fuentes, ¿no?, de donde estamos consiguiendo, ¿no? Y bueno, por otro lado también evitar ciertas exposiciones en lugares que posiblemente sean riesgosos. Entonces, eso era lo que quería o les quería traer y compartir a ustedes. Espero de que poder
sembrado esta semilla de curiosidad en ustedes y que sé que nos pueden apoyar, ¿no? Y poder apoyar en un futuro a poder resolver estos problemas, ¿no? Haciendo estudios, contribuyendo a nuevo desarrollo de evidencia para poder mejorar la salud de nuestra población. Entonces, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Pichardo, por una excelente conferencia. Un aplauso. Doctor Pichardo nos ha dejado varias inquietudes, varias preguntas, ¿no? Con los temas que ha tocado. Entonces, me gustaría saber si, muy interesante realmente, me gustaría saber si es que hay alguna pregunta de parte del público al doctor Pichardo. Sí, buenas tardes. Yo tengo una consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, buenas tardes. Gracias por la exposición. Quería preguntarle, cuando hablamos del aumento de casos, ¿se ha visto de algún subtipo de leucemia linfática aguda en específico? ¿Se puede estudiar el fenotipo que está prevaleciendo? Generalmente son tipo B, la mayoría. Leucemia tipo B. Acá cuando diagnostican las leucemias, generalmente se hace por morfología, se ve en microscopio. Más o menos la mayoría son características de B. En adultos más o menos hemos visto más lo que son tipo mieloides, ¿no? Pero en niños, en jóvenes, adultos jóvenes más que todo son las leucemias B. Ahora, un problema también que hay en provincias es que no se puede, hay mucha limitación en cuanto a ver el linaje, ¿no? Si bien lo podemos ver mediante morfología, ya que los hematólogos hemos sido entrenados para poder ver bajo el microscopio y determinar qué tipo de células aproximadamente son. Sin embargo, para poder hacer la distinción específica se necesita hacer un estudio muy especial y que también es caro, que se llama la citometría de flujo, que es el famoso inmunofenotipo. Con ese tipo de prueba nosotros podemos especificar y decir con certeza qué tipo de leucemia es. Pero hasta el momento, solamente por morfología, aparentemente la mayoría son del tipo B, ¿no? Sin embargo, no tenemos una confirmación todavía de cuáles son los que específicamente han sido, ¿no? Entonces, por eso es importante dar seguimiento a estos casos, ¿no? Y hacer un estudio que nos pueda definir y decir, ¿no? Qué es lo que está pasando, cuáles son las leucemias que están pasando y posteriormente cuántos han sobrevivido, ¿no? También a estos casos, ¿no? Porque si bien sabemos que las leucemias pueden tratarse, no todas van a responder igual, ¿no? Entonces es también la tasa de mortalidad, que también todavía tenemos dudas en cuanto a su verdadera estimación. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor Pichardo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Queremos agradecer nuevamente al doctor Pichardo por la excelente exposición y por su tiempo. Muchas gracias, doctor, y agradecemos su presencia el día de hoy. Un aplauso nuevamente para el doctor. Muchas gracias por la invitación. Espero que hayan podido compartir, ¿no? Con todos ustedes y que se hayan llevado algo a casa y que esta información les sirva más adelante para cuando hagan sus prácticas, hagan serum, ¿no? Hagan inclusive los que están en residencia, ¿no? O en un futuro, ¿no? O todo el personal que se está observando, ¿no? También poder ver qué podemos hacer más adelante. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Entonces damos por concluido la conferencia el día de hoy y estamos pasando el link para que se puedan registrar en la conferencia. Muchas gracias a todos.